Ahora empieza Derecho para No Abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes, a quienes nos están escuchando a través de la UNL Radio 98.5 FM y a quienes nos ven a través de Facebook. Mi nombre es Priscila y les damos la bienvenida a este espacio Derecho para No Abogados en un programa más. Siguiendo un poquito la agenda que tenemos para el mes de marzo, hablando sobre los derechos de las mujeres y un poco vamos a hablar de estos temas sociales tan importantes para nosotras. Chicas, bienvenidas, gracias por acompañarme. Gracias, Priscila. Un saludo con todos quienes nos están escuchando en su mayoría y también quienes nos podrán ver en los días próximos. Les saluda Nicole Betún, otra vez reincorporándome de las vacaciones. Por fin, poco a poco ya estamos regresando para poder avanzar con los temas, tal vez con una nueva edición, con nuevas personas que nos vayan a acompañar, nuevos invitados. Estamos muy emocionados, se vienen cositas, entonces espero que estén tan emocionados como nosotros. El día de hoy hemos traído 2 segmentos en donde solamente estaremos las locutoras que ven en este panel. El primero, que será Conoce tus derechos, sería el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres en 1911. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio? ¿O qué tragedia sucedió para que se dé después un reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Y en el segundo segmento hablaremos sobre el aborto en Ecuador. Vamos a explicar, vamos a informar sobre qué parámetros, límites tiene este derecho, cuál fue el razonamiento de la Corte Constitucional e incluso en la Constitución, el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, cómo se observa jurídicamente este derecho y qué limitaciones tiene para tener claro este asunto y evitarnos pues confusiones que pueden haber quizá en el uso de redes sociales. Creo que es lo más usual. Y eso. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes. Es un gusto volver a estar aquí. La verdad, como siempre digo, la verdad, a mí me encanta volver. Y espero que hoy estén listos porque tenemos temas muy importantes, como lo mencionó Priscila y Nicole. Así que ya saben, prepárense y nosotros damos paso a la voz de radio para empezar con nuestro primer segmento. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para No Abogados. Conoce tus derechos. Estamos de vuelta entonces en el primer segmento para hablar sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras. Específicamente vamos a abordar el evento que se dio el 25 de marzo de 1911. Y algunos tal vez ya tenemos idea de qué más o menos pasó. Siempre tenemos incluso un poco de confusión sobre que esta tragedia dio luz o dio paso a que después se conmemore el Día de la Mujer, cuando, bueno, puede ser una de las cosas que incitaron, claro, pero también tiene una profundidad interesante y creo más directa con la evolución de los derechos de los trabajadores y también de las trabajadoras mujeres, que hemos decidido cerrar con este tema para pues centrarnos un poquito y tener memoria histórica, ¿no? ¿Qué pasó? Para poder abordarlo, pues me gustaría que nos vamos a meter en la historia. Imaginemos que somos tal vez mujeres o adolescentes en su mayoría, inmigrantes de Italia u otros países de Europa, que migran a Estados Unidos, obviamente, a encontrar una oportunidad de trabajo. Tenemos entre 15, 16 años hasta 18 y encontramos trabajo en una empresa que fabrica camisetas. En esta empresa, pues, se nos obligaba a trabajar unas 58 horas semanales y por día nos pagaban más o menos unos 5 o 7, $12, que usualmente, pues, significaría mensualmente una ganancia de $330. Continuamente trabajas de esta manera y tienes, pues, circunstancias no tan humanas para poder trabajar
Y en el lugar que tú trabajas, pues se llama, se encuentra en el edificio Arch y tú trabajabas, digamos, en el piso 8, 9 y 10 en Manhattan, en Nueva York. ¿Qué pasa aquí? Un día, que es el 25 de marzo, todas las trabajadoras que trabajan contigo están muy molestas. ¿Por qué están molestas? Justamente porque no les pagaban igual que los varones, tenían condiciones inhumanas para trabajar, degradantes, trabajaban con materiales que podrían enfermarlas después, pero no tenían nada de protección, tenían estos horarios de trabajo bastante cansados y tampoco sentían que pues era retribuido su trabajo con un valor justo. Realizan una protesta o huelga dentro de su trabajo y los directivos que se encontraban en este edificio, imaginemos el piso, ellos se encontraban en el piso 9 y en el piso 10 están los directivos. Ellos, para tener más o menos seguridad de que no entre nada en el edificio, cierran las puertas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hacen este cierre de puertas, se dice que inicia el fuego y ves a tus compañeras que empiezan a correr. Tú te alarmas, obviamente, ves que tus compañeras empiezan a asfixiarte, tratas de buscar salidas, las escaleras se caen, los ascensores quedan inhabilitados y ves que los directivos que estaban en el piso superior escapan por esas escaleras que ahorita ya no pueden dar paso y se van. Y ves que todas tus personas con las que estás trabajando entran en pánico completamente y únicamente encuentran la forma de salir lanzándose por las ventanas en una caída literal de, pues como lo mencionas, se encontraban en el 9º piso, que caían directamente hacia la muerte, envuelta en llamas. Siendo esta la única salida, si es que no escapaste por otros lados, pues falleces en este lugar, habiendo tratado de recuperar derechos laborales, tratando de recuperar tu dignidad y también la de tus compañeras, habiendo tratado de tener un proyecto de vida en un nuevo país y siendo una persona vulnerable a ser inmigrante, mujer y una trabajadora, ¿no? Y ya, simplemente pasa eso y sientes que no hacen justicia, porque moriste, ¿no? Pero vamos a entender un poquito más. Esta historia que más o menos hemos tratado de incorporar fue la historia de cerca de 123 mujeres que fallecieron dentro del edificio Arch, como les había mencionado, en Manhattan, Nueva York, en donde fallecen dentro de su jornada laboral al tratar de realizar esta huelga reclamando sus derechos laborales y se inicia este fuego. Se rumorea que el fuego inicia debido a que tenían materiales que eran muy inflamables y pues en el edificio tenían completamente prohibido fumar. Por esta razón hacían escondidas. Se presumió dentro de los informes incluso policiales que fue por un cigarrillo mal apagado, también quizá un fósforo que cayó por ahí, que inició el fuego, o también otra de las teorías por el inicio del fuego fue que había exceso de inventario, digamos, de tela con la que realizaban las camisetas y empezaban pues los señores dirigentes o los jefes a hacer una quema de estas telas para poder reclamar un seguro. Quienes eran dueños de la empresa ya tenían investigaciones por 4 veces que habían realizado estos incendios controlados, ¿ya? Entonces, esta vez que sucede, se presume que también podría ser por eso, pero nada queda claro y nunca fueron sancionados por ese tipo de circunstancias. Otra de las cosas es que haya sucedido, no sé, se dio una chispa en las máquinas que usaban para poder coser. Y otra adicional puede ser que haya sido pues un incendio provocado. Esas son las teorías. Lo oficial es que pudo haber sido un cigarrillo mal apagado que cayó en material, no sé, inflamable y provocó el incendio de todo. Lo triste, obviamente, de este suceso es que fallecen más de 150 personas, 23 de ellos eran varones y 123 mujeres, porque eran quienes mayormente laboraban ahí. Lo que pasa también es que las mujeres no fueron alertadas oportunamente para escapar. Ellas literalmente recibieron el aviso de que estaba fuego cuando ya llegaron las llamas. Había un administrador, un trabajador en administración de contabilidad también, que alertó a las personas del 11º piso y, que eran los dirigentes que existía este fuego y también a los del 8º para que puedan escapar. Trató de avisar a las personas que se encontraban en el 9º piso, que eran las trabajadoras de la fábrica, pero no fue suficiente, entonces por eso fallecieron muchas personas. Incluso he traído para ustedes un datito interesante, lo que redactó Louise Waldman,
que fue un asambleísta socialista en Nueva York. Él escribió lo siguiente porque fue testigo visual de esa situación, que les voy a leer en la parte pertinente. Él menciona: horrorizados e indefensos, la multitud, yo entre ellos, miró hacia el edificio en llamas, vieron a una niña tras otra aparecer en las ventanas enrojecidas, se detuvieron por un momento aterrorizados y luego saltaron al pavimento, para aterrizar como pulpa destrozada y sangrienta. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad espantosa. De vez en cuando, una niña que había dudado demasiado era lamida por las llamas que la perseguían y gritando con la ropa y el cabello en llamas, se lanzaba como una antorcha viva a la calle. Las redes salvavidas que sostenían los bomberos se rompieron por el impacto de los cuerpos que caían. Nosotros podemos decir entonces que la mayoría de personas que fallecieron fue por asfixia, por contusiones al caerse, por quemaduras graves o una mezcla de las tres. Y entendiendo que también todas estas muertes se dieron a causa de la desesperación que era salir de ese lugar, y dirigiéndolo al hecho de que si les damos estos pequeños avances sobre los antecedentes de esta fecha, es para entender cómo impactó dentro de la sociedad para el reconocimiento de los derechos laborales, que por una primera parte fue para los hombres, a pesar de que hubieron muchas mujeres involucradas en la lucha, mujeres víctimas de este suceso, para poder entender cómo avanzamos a los derechos que se hacen conocidos internacionalmente y aplicables progresivamente dentro de cada país. Creo que eso podríamos analizarlo de esa forma. Claro. Bueno, nosotros pues, la verdad es que me causó mucho impacto escuchar todo, pero también nosotros a partir de este tipo de eventos se empieza a generar esta presión social para que el Estado intervenga y regule las condiciones laborales, perdón. Y ahí es donde nace la necesidad de crear leyes que protegen a las trabajadoras, especialmente a las mujeres. Si lo conectamos con Ecuador, vamos a un proceso similar. Nosotros vemos que primero aquí hubo la exclusión y la falta de derechos. Luego vienen avances sociales muy importantes. Si nos remontamos a inicios del siglo XX, las mujeres prácticamente no tenían participación en el ámbito laboral formal ni derechos reconocidos. Todo empieza a cambiar en 1924 con figuras como Matilde Hidalgo de Procel, con el voto femenino, quien rompe estos esquemas y marca un antes y un después en la historia del Ecuador. A partir de ahí, el Ecuador empieza a construir un marco legal más inclusivo. Por ejemplo, en la Constitución de 1997 reconoce la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y el trabajo digno y prohíbe la discriminación por género. Además, también el Código del Trabajo incorpora derechos fundamentales que son como la igualdad salarial, la licencia de maternidad y la protección para las mujeres que podían su embarazo ser causa para el despido. Y más recientemente, en la Constitución de 2008, la Corte Constitucional ha reforzado estos derechos, especialmente en los temas de estabilidad laboral para mujeres embarazadas. Entonces vemos una evolución bastante grande. Pasamos de una exclusión casi total a un reconocimiento legal para todos los derechos de las mujeres, sobre todo. Pero aquí viene lo importante y es donde se conecta lo que habíamos hablado. Si existe una brecha salarial del 10 al 20%, no es porque no haya leyes, sino que porque no se cumplen. Aquí, ¿a qué me refiero con esto? A que si al menos el 30% de los puestos directivos están ocupados por hombres y no por mujeres, no es porque la ley lo prohíba, sino porque existen barreras sociales como el famoso techo de cristal. Es decir, el problema actual ya no es la falta de derechos, sino la falta de aplicación real. Por eso el reto en Ecuador hoy no es crear más leyes, sino que también es hacer que las leyes que ya existan garanticen que se cumplan en la vida diaria de las mujeres. Es decir, podemos decir que existe una protección formal, pero no sustancial, ¿verdad?
porque es efectivamente lo que dices, existe incluso en el Código de Democracia que debe existir paridad, ya se aplica de mejor manera, pero si no fuera obligatorio, no creo que existirían tantas mujeres dentro de la política, por ejemplo. Y creo que eso también puede relacionarse, bueno, no creo, se relaciona directamente con todos estos factores que existen, porque recordemos que la brecha salarial se concibe como una diferencia porcentual entre los salarios de los hombres y las mujeres, evidentemente porque hay una discriminación de género hacia las mujeres, pero esta discriminación no viene aislada, sino que se acompaña de muchos componentes y entre estos, al menos en el Ecuador, se ha analizado que, por ejemplo, geográficamente, las personas que viven en los sectores rurales, las mujeres, si por lo general las personas ya tienen una desventaja en ese lugar, las mujeres la tienen aún más. Entonces empieza a contribuir de forma muy grave en cómo una mujer está limitada al acceso al trabajo, a diferencia de un hombre. Yo creo que podemos verle una analogía similar. Yo he escuchado bastante sobre lo que me mencionas, pero con palabras que a veces alertan a las personas, ¿no? Que a veces escuchas eso y ya, me están metiendo ideología. Claro. Por ejemplo, se menciona que la mujer del trabajador oprimido es mucho más es doblemente oprimida, por ejemplo. Es lo que mencionas tú. Claro. Pero a veces con oprimido es como que, se victimiza o algo por el estilo, como que saltamos y ya tenemos las defensas y creo que se podría explicar de mejor manera como el trabajador rural que no tiene tanta educación, que no tiene tanta experiencia, que no ha vivido en la ciudad, ya tiene limitaciones para poder entrar a un trabajo de oficina, ¿no? Ya tiene limitaciones para acceder a un trabajo formal con todos los derechos. Ahora, este trabajador posiblemente se encuentre casado si es de mediana edad. Está casado y tiene una esposa, y esta esposa, al tener hijos, digamos, también se ve limitada, no solamente por el hecho de que no ha tenido educación al igual que su esposo, no ha vivido en la ciudad al igual que su esposo, e incluso puede que no haya trabajado anteriormente y únicamente se haya dedicado al hogar. Entonces se ve doblemente limitada para poder acceder a un trabajo con las mejores circunstancias y respeto a sus derechos. Es ahí donde va. O sea, y en realidad, doble limitación claro, para la mujer. Esta comparación tiene un nombre, lo que tú mencionas, que es una discriminación cruzada, porque se implica que para una mujer ya es discriminatorio darle estos tratos por el género, ahora aumentarle una doble discriminación por donde viva, en donde haya nacido, las circunstancias en las que ella esté. Y es por eso que es tan importante entender cómo estos aspectos afectan doblemente a una mujer y la forma en la que todo contribuye. Por ejemplo, si hablamos de la educación internacionalmente, nosotros sabemos, al menos algunos datos que nos ofrece la ONU, al menos 15 millones de mujeres no pueden acceder a la educación y por lo tanto no pueden ni siquiera leer y escribir, a diferencia de 10 millones de hombres, de niños. Y esto todo sucede por la falta de acceso. Y también estas circunstancias. Yo creo que también de oportunidades, además de acceso. De oportunidad. Porque podemos hablar aquí en la universidad, y creo que muchas veces he escuchado este argumento de que hay muchas mujeres en todo tipo de carreras, todas las mujeres están estudiando, pero ¿qué pasa con que hay más personas, o sea, hay más hombres ejerciendo las diferentes profesiones? ¿Qué sucede ahí? Me parece que la respuesta es bastante directa y es que a veces maternar también dificulta el poder ascender en una carrera, acceder a derechos laborales y pues obviamente casi para los jóvenes que más o menos discutimos esos temas es casi un suicidio académico, se puede decir. Claro. Entonces, ahí viene la dificultad de que el sistema, ya estoy hablando con palabras, de que los distintos trabajos no puedan ofrecerle mejores oportunidades o mejores, un mejor acceso a todas las mujeres que también tienen que maternar. Al igual que los padres tienen que ejercer su paternidad, obviamente. En la actualidad existe más reconocimiento de esta paternidad y coparentalidad, pero hay que trabajar más. Y evidentemente aquí se nota una gran opresión social, los pensamientos, la religión o cómo se ha vivido constantemente. Y eso todavía afecta porque nosotros al menos vimos que dentro de 39 países todavía los hombres pueden permitirle o no a una mujer trabajar, o así también las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en los temas hereditarios. Y esta cuestión social, al menos si la gente dice, ok, en Ecuador no pasa eso, en Ecuador ya no se ve esos casos, pero
pongámoslo desde la perspectiva en la que incluso sentirnos cómodas, sentirnos seguras, sentir que podemos existir en un trabajo sin tener que preocuparnos por cosas que los hombres no se preocupan, también es muy cansado. Y entenderlo desde que sí, mi constitución me protege, yo dentro de este espacio ya de la realidad no me siento protegida. No me siento cómoda o respetada en toda circunstancia, pero creo que nos estamos focalizando un poquito y quizá no es así, digamos, en todos los espacios. A veces existe el argumento de que hay trabajos para mujeres o trabajos para varones. Hombres. Y eso también permite que exista una brecha salarial, obviamente, porque hay trabajos que son mejor pagados, que algunos son de oficina, que algunos son de dirección, y que en estos puestos de dirección en su mayoría son ocupados por hombres. Entonces, ahí también nace la brecha salarial y creo que también nos confundimos en ese aspecto porque a veces pensamos como que una mujer que trabaja siendo chef en una cocina gana menos que un hombre que trabaja chef en otra cocina. Puede que reciban el mismo pago, pero también existen circunstancias en las que realmente no, se le paga mejor al varón que a la mujer. O quizá el mejor restaurante confía mejor en un trabajador, en un hombre que se ha formado como chef y pues le da un buen salario. Y pues al ser un hombre y no tener que maternar o no tener que preocuparse de que tiene permisos que tener por lactancia por sus hijos, prefiero contratar a un hombre que a una mujer. Ahí también nace y se origina una brecha salarial. Y eso en distintas ramas, no únicamente en cocina. Claro, obviamente. acá al menos dentro del Ecuador, las ramas en las que más discriminación, al menos la brecha salarial está en un 30%, se encuentran las actividades, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la forestación. Todas esas actividades, las mujeres tienen menor pago. Así también, incluso se hace la comparación tan alta porque en los puestos de gerencia o corporativos existe también la gran brecha salarial, en donde podríamos nosotros distinguir que ha disminuido la brecha si lo ponemos desde la distancia desde 2019 hasta 2021. Lo vemos, por ejemplo, en cargos administrativos. Incluso esto lo relacionamos con la empresa pública, pero no solamente el trabajo lo encontramos dentro del Estado, sino también en las empresas privadas, y es un poco más complicado. Es más complicado poder ejercer el control dentro de esas empresas y sobre todo que la gente cree la conciencia de que de verdad la mujer merece este espacio de igualdad y que los derechos están para ejercerse. Este tipo de pensamiento que estamos, o este tipo de discusiones que estamos teniendo en la mesa ahora, permitieron muchos avances, como los mencionó Hilary. Este tipo de avances fue el reconocimiento al trabajo que realizó la Corte Constitucional referente al despido de mujer embarazada, por ejemplo. Estos avances ya sucedieron, ¿no? Y aún necesitamos avances más relacionados con política pública, me parece a mí, que normativos. Tal vez sí, nos quedan normas que poner para que exista mejor una igualdad sustancial más que una formal, pero creo que se acarrea mucho más a un ámbito cultural y formativo. Lo que sucede en las universidades, lo que sucede en los colegios, lo que sucede en casa. Entonces, nos queda un largo trabajo que tener. Estamos hablando de cambios que sucedieron en menos de 100 años. Hace 100 años y una década, pues existían mujeres que trabajaban en las condiciones más deplorables que existieron. Existió la tragedia de 1911, en donde murieron un montón de gente porque no tenían las mejores condiciones laborales, porque estaban expuestas y porque obviamente habían iniciado una huelga en donde reclamaban derechos. Y esto permitió que se les cierren las puertas para escapar, lo que se relaciona con el suceso, ¿no? Entonces, hace muy poco tiempo se han recobrado derechos, o bueno, se abrió la oportunidad de que las mujeres tengan derechos porque no es que se haya recobrado. Entonces, aún hay un trabajo cultural que tener, que formarnos y pues obviamente educarnos en todos los espacios. Yo sé que ahorita escuchar esto de la brecha salarial, el techo de cristal, la opresión, protesta incluso en la actualidad puede ser palabras que nos encienden alarmas, pero es porque la cultura también cambia, existen tendencias que cambian, formas de pensar que avanzan, otras que no, y pues no hay que dejar morir las formas de pensar que nos permiten reclamar derechos, recuperarlos, obtener más y ejercerlos.
Y este tipo de conversaciones, este tipo de palabras que nos permiten poner ya un significado a cierto suceso, a cierta injusticia, nos permite poder visualizarlo y pues hacer algo por eso. Porque si no se habla, si no se discute, si es que no incomoda, vivimos en ignorancia y vivimos también en la omisión de protección, ¿no? Claro, y darle también un significado muy fuerte a estos aspectos que en realidad no son exageraciones y no es algo que nosotras debemos soportar solamente por tradición o cultura. Debemos buscar el cambio a pesar de que estas cosas las hemos reducido en todas estas décadas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, realmente, ¿por qué debería haber una diferencia si se supone que hombres y mujeres somos iguales? Si se supone que existe la ley, ¿qué nos hace falta para cumplirla? De verdad, analicemos dentro de nosotros mismos cuáles son estas cosas que nos impiden decir, es cierto, las mujeres y los hombres son iguales y al menos aquí lo hablamos dentro de los derechos laborales, podemos ver que siempre una mujer tratándose de lo académico debe destacar más, una mujer siempre debe hacer lo correcto, de alguna manera no tiene la oportunidad de equivocarse. Y si lo vemos desde Ecuador al menos, vemos que las mujeres ganan un 16,58% menos que los hombres, lo que significaría $85.3 por el mismo trabajo, por las mismas horas o incluso más horas que pueden hacer las mujeres, porque esto, como les mencionaba, se mide por horas o se mide por el salario anual que reciben los hombres y las mujeres. Sin contar el trabajo no remunerado, por ejemplo. Y eso, claro, eso es solo de los datos que nosotros podemos contabilizar, no de la realidad. Y la realidad es que es evidente la desigualdad, pero también no tenemos que hacernos ciegos ante lo que nosotros vemos, ante lo que conocemos y de alguna forma impulsar el cambio, porque todas las personas que estamos aquí somos parte y necesitamos que ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, al menos ese aspecto. A mí, Sí. ay, perdón, sí, yo estaba hablando un montón. Sí, te toca. Porque digamos, si es que lo vemos también desde el punto legal, en Ecuador la igualdad salarial ya está reconocida, lo que significa que en teoría no debería de existir esta brecha. Sin embargo, el hecho de que siga presente demuestra que el problema no está en la creación de normas, sino en su cumplimiento. Esto nos lleva a que nosotros tengamos que entender que el derecho ha avanzado, pero la realidad social todavía no logra reflejar completamente esta igualdad. Exactamente. Sí, yo justamente cuando nos repartimos los temas para poder conversar el día de hoy, tenemos que hablar también sobre el techo de cristal. Ya creo que lo abordamos en realidad. Sí, ya hemos hablado sobre eso, pero hay un detallito que me gustaría singularizar un poco más. Y es que hay veces argumentos en los que, ¿por qué se defiende el hecho de que, o se reclama el hecho de que se obligue a veces, mediante normas, a que se pongan puestos destinados para mujeres? O existe una cuota de género para que mujeres puedan acceder a estos puestos de trabajo. Y esto a veces pues mueve la sensibilidad de personas que pueden creer que es injusto para un hombre que es capaz para ejercer el puesto. ¿Qué hay detrás de esta acción tomada por Asamblea y también por el Estado ecuatoriano en exigir cuotas de género? discriminación positiva. Sí. Suena feo si lo decimos así que lo vamos a explicar, ¿sí? O también se llama como acción afirmativa. Esto significaría que puede parecer una injusticia individual a corto plazo, pero es un mecanismo de corrección temporal. Ahí es donde hablamos de la justicia histórica. Claro. Esto significa que tras siglos de exclusión sistemática, pónganse, lo de 1911 fue hace un siglo y 10 años más o menos. Mediante siglos de exclusión sistemática, esperar en este momento un cambio rapidísimo de estas circunstancias, de que las mujeres ganen igual, de que no exista techos de cristal, que existan más mujeres en puestos corporativos, por ejemplo, tendríamos que esperar, según el Foro Económico Mundial, 130 años para que exista paridad total. Nosotros tenemos esta información ahora. Nosotros discutimos estos temas en universidades, discutimos estos temas como compañeras de trabajo,
¿Por qué tenemos que esperar 130 años? Entonces, al saber que existe una injusticia, tenemos que permitir que existan las oportunidades y accesos suficientes para que pueda existir una paridad total. Es la acción afirmativa, es la discriminación positiva. Suena un poquito feo. A veces, por eso creo que algunas personas chocan mucho con este tipo de conceptos, pero se trata de justicia social, nuevamente, claro. Justicia histórica. Entonces, es lo que les mencionaba, tenemos ya la igualdad formal, nos falta la igualdad sustancial, y esperar 130 años para tener igualdad sustancial es perder por lo menos más de 2 generaciones que trabajan. Y más de 12 generaciones de mujeres que van a tener que maternar, que van a tener que trabajar doble jornada para tener un hogar y para tener un trabajo y no divorciarse con la idea de mantener una carrera viva o tener que únicamente dedicarse a su carrera y no tener la posibilidad tal vez o obligación de tener una familia porque no quiere terminar su carrera, simplemente quiere ser exitosa. Entonces, este tipo de políticas públicas, que creo que aún nos falta un poco, este tipo de normas que nos permite esta cuota de género, facilita que la cultura evolucione para que existan más referentes. Y con eso también, nos referimos a que evidentemente nosotras no vamos a ver ese cambio, a pesar de que somos conscientes de que debería existir, pero no vamos a vivir lo suficiente para verlo plasmado y para disfrutarlo. Creo que es por eso también que destacamos mucho el hablar de estos temas, el encontrarnos aquí en la radio y el tocar este tema tan importante y no diría que es algo muy agradable tener que explicar algo que para nosotras es muy obvio. Muy claro, claro. Pero evidentemente no vamos a dejar de estar en estos espacios y siguiendo con hablando, compartiendo, concientizando, y esperemos que los cambios sucedan más rápido de lo que se tiene planificado. Sabemos que en la actualidad existe una tendencia un poco más conservadora, dicen por ahí. Y pues este tipo de conversaciones a veces, lo que les decía, el usar cierto tipo de palabras como paridad, ya encienden alarmas. Entonces hay personas que escuchan esas palabras y se cierran a la conversación y no quieren discutir o no quieren, discutir con conciencia y empatía, sino que simplemente es una discusión superficial y únicamente en defensa que no nos permite romper la realidad en la que vivimos, porque a veces vivimos en realidades que no es compartida con otra persona. Nosotros desconocemos cómo vive su realidad una persona de la ruralidad y qué derechos se le está vulnerando. Quizá no observamos los derechos que les están vulnerando, no observamos a una mujer que vive únicamente pescando, por ejemplo, porque no tiene esposo. O sea, no conocemos totalmente las realidades de los demás. Y el hecho de que estas discusiones existan y que a veces nos cerramos, no nos permite también romper esa realidad. Creo que un mensaje que podemos obtener de esta circunstancia es que a veces, como sociedad o humanidad, tenemos que esperar momentos o tragedias inhumanas, realmente horrorosas, para poder realmente pensar empáticamente. Sí. Entonces, no esperemos que existan tragedias, no esperemos que existan más problemas en los derechos laborales de las mujeres, que existan más limitaciones, más o menos oportunidades para las mujeres, o menos incluso matrimonios y todo, para que podamos pensar con empatía y abrirnos a este tipo de discusiones. Que no nos asusten las palabras paridad, ¿qué más estábamos hablando? Problemas estructurales, opresión, que no nos asusten. Permitámonos aprender, permitámonos abrirnos a las discusiones y pues siempre siendo respetuosos. Creo que tenemos que aprender siempre. Entonces, eso, no sé si tienes algo que decir, Helen. Pues la verdad es que para mí, siendo sincera, lo de la desigualdad de género, pues porque a esto nos referimos, la desigualdad de género que se ha visto durante siglos, me causa conflicto, porque como ya lo mencionaron, si es que los hombres, pongámoslo en un punto así, si es que los hombres
tenían la misma oportunidad, tienen la misma oportunidad, porque nosotros no tenerla si nosotros también somos personas como ellos, si nosotros también hacemos lo mismo que ellos. Sí, tampoco puedo decir como que nos comparamos en un punto porque claramente existen diferencias, pero si nosotras nos ponemos en este punto, las mujeres también tienen el derecho de recibir lo mismo por una misma carga laboral, porque como hablábamos, Priscila estaba hablando sobre la brecha. La brecha salarial. Todos hablamos sobre él. Sí, perdón. Si hablamos sobre esto, aquí decimos que un hombre que está en el mismo cargo laboral que una mujer recibe un porcentaje más alto de salario, nosotros, pues la verdad es que para mí siento que es algo injusto, porque si nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿por qué no poder recibirlo igual, un igual porcentaje para ambos? Aquí también puedo hablar sobre este tema que es el liderazgo. Es un tema muy importante porque aunque lo muestra de otra forma, también existe la desigualdad. Aquí nosotros, hoy en día, pues las mujeres pueden acceder legalmente a cualquier cargo, sí. En la práctica siguen siendo una minoría porque en puestos directivos no tienen esa misma igualdad. Esto es lo que se conoce como el techo de cristal. Es una barrera invisible que no está en la ley, pero sí en la realidad. Es decir, nosotros no hay una norma que nos impida a las mujeres liderar, pero existen factores sociales, culturales e incluso organizacionales que limitan ese acceso. Es justamente lo que estábamos conversando. Creo que como mensaje final es que tanto hombres como mujeres merecemos tenemos el derecho de tener un proyecto de vida. Claro. Entonces, este proyecto de vida no se debe de ver limitado por género, por gustos, por nada. Y eso es lo que queremos llevarnos y lo que se quiere lograr. Crear conciencia en las personas. Y bueno, justamente terminando con este tema, queríamos hacer conciencia sobre eso, más tanto plasmándolo a lo social, también un poquito reflexionando con ustedes. Esperamos que este tema se quede dentro de ustedes y que lo sigan hablando con las personas de su alrededor. Tal vez les gusta investigar, tal vez. Claro. Dijeron, no estoy de acuerdo, y van a Google y dicen, quizá no estoy de acuerdo en esto, pero hasta para debatir hay que ser experto en el tema. Realmente es muy importante. Y bueno, para darle un poquito, ya cerramos este espacio. Queremos ir con el siguiente hablando sobre el aborto. Entonces, vamos a una pequeña pausa, volvemos y nada, vamos a estar nosotras tres. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. ¡Hey tú! No dejes que la lluvia te tome por sorpresa. Si el agua empieza a subir, pilas. Evita pasar por ríos, quebradas o calles con mucha agua. La corriente puede ser más fuerte de lo que crees. Revisa tu casa, limpia canaletas y ten lista una mochila con agua, snacks y un botiquín. Si vas en carro, conduce con calma y evita calles anegadas. Si el agua empieza a meterse a tu casa, corta la luz. Evita cortocircuitos y accidentes eléctricos. Protege tu vida y la de los tuyos. Chequea que todos estén bien, en especial los abuelitos, niños, mascotas y personas que necesiten tu ayuda. Sigue estos consejos y mantente seguro en esta temporada de lluvias. Este es un mensaje de UNL Radio. Potencia tus conocimientos profesionales de la mano de la Universidad Nacional de Loja. Desarrolla tu visión estratégica y responde con innovación a los desafíos de la sociedad actual. Nuestros programas de posgrados te ofrecen esta oportunidad. Revisa las convocatorias abiertas en www.unl.edu.es. Te esperamos. Inspírate, cree y transforma con la UNL. La persona que te ayuda a encontrar una fuente científica también está protegiendo la calidad de tu tesis. Sí, el bibliotecario es clave en acreditación, investigación y publicaciones. Es cierto, organiza libros, pero también gestiona información científica con rigor técnico. En la UNL, el sistema bibliotecario es parte del aseguramiento de la calidad académica. Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Sin biblioteca, no hay investigación sólida.
Gracias por la espera. Ya estamos de regreso Continúa con Derecho para No Abogados. por UNL Radio. Bueno, chicos, regresamos nuevamente. Vamos a hablar de un tema del aborto, personalmente mi favorito, sobre el que hay muchas opiniones, tanto jurídicas como sociales, personales, pero para entenderlo vamos desde el inicio. Concebimos al aborto como una interrupción, pero si es que lo analizamos desde el tema del Ecuador, tenemos que el aborto es legal bajo ciertas condiciones. Pero no siempre fue así. Y para eso voy a mencionar un poquito sobre lo que mencionaba el COIP. En el año 2014 se expidió el COIP y dentro de lo que se decidió en la Asamblea General fue que el aborto iba a ser despenalizado en caso de que exista alguna violación a una persona, a una mujer que tenga incapacidad mental. Pero esto cambia respectivamente porque en 2019 y 2021, en todo ese transcurso del tiempo, hubo muchas organizaciones de mujeres y muchas organizaciones que velaban por los derechos de las mujeres que presentaron demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Y entre algunas de las cosas que se pedía era que se declare inconstitucional este término que mencionaba el Código Integral Penal, que era una mujer, claro, con discapacidad mental. Pero ¿cuál era la razón de exigir este cambio dentro del Código Penal? Porque analizándolo desde la Constitución, nuestra Constitución no prohíbe o no menciona algo sobre la prohibición del aborto como algo que tácitamente, básicamente no lo prohíbe. Entonces el Código Penal puede estar sujeto a las decisiones de la Asamblea General. Lo que pasa en este caso es que estas demandas, estas mujeres, durante décadas han luchado por la despenalización del aborto en su totalidad, pero lo que se logró es la despenalización en casos de violaciones. Y vamos a hablar un poco de los datos, porque no mucha gente lo entiende el aborto, la gente tiene mucho prejuicio sobre qué significa abortar, y también dándole como una consecuencia que deben tener las mujeres por haber realizado un acto sexual. Y bueno, nosotros tenemos que la Fiscalía General del Estado indicó que niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual. Y este abuso sexual, el 65% es ejercido por parientes, padres, tíos o parientes cercanos y parientes que viven con ellas. Y el producto de este embarazo es del incesto. Es gracias a este análisis, estos datos recabados, que las demandas se instauran de esa forma, de que las mujeres, niñas y adolescentes puedan tener el derecho de acceder al aborto libre, seguro y voluntario. Y que es una discriminación decir que solo una mujer que tiene incapacidad mental puede acceder a este derecho, porque el tema del abuso sexual y la violación se ha indicado como por los medios internacionales como un medio de tortura para la mujer, así también como el ejercer la maternidad es algo que va en contra del proyecto de vida de cada mujer y violenta obviamente las decisiones que cada una quiere tomar, así también ejercer su libertad dentro de un espacio. Es esto lo que podemos hablar un poquito acerca de lo que menciona la Corte Constitucional, y uno de los puntos más analizados es evidentemente la discriminación que pueden sufrir las mujeres, así también como el impacto que tiene tanto en la vida sexual y reproductiva, tanto en la psiquis, en la vida cotidiana, en la salud física incluso, el que una mujer lleve a término un embarazo con el que no ha consentido tener una relación sexual y sobre todo enfocándole al tema de las niñas que tengan hijos siendo niñas. Yo creo que, bueno, para poder entender el fin de este tema en este espacio, no vamos a hablar si esta
bien ideológicamente o está mal ideológicamente el aborto. Lo que vamos a explicar es cómo desde la Constitución, incluso instrumentos internacionales, se entiende al aborto, por qué existe, cómo se da en el territorio ecuatoriano, que es una realidad, y qué avances hemos tenido, qué repercusiones tienen las mujeres también. Entonces, vamos a tratar de abordarlo con la seriedad que es y también desde el ámbito jurídico, porque no es que queramos decirles de está mal, está bien. Claro, porque es igual, depende de cada quien, entiendo. Entonces, para entender esta información tenemos que tener un poquito así la mente abierta y escuchar con atención. Tenemos también el bloque de la constitucionalidad que encierra este tema. Aquí encontramos tratados internacionales de los cuales hemos traído también. Están 2 tratados internacionales que se refieren o hacen referencia a la salud reproductiva, a los derechos reproductivos de las mujeres, como es CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también la Convención de Belém do Pará. ¿Qué encierra o qué nombra la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer respecto a sus derechos reproductivos? Aquí podemos entender que esta convención, que fue adoptada por la ONU en 1979, se considera como la Carta Magna de los derechos de las mujeres, ¿no? Y se centra obviamente en la igualdad y la eliminación de la discriminación en todas las esferas. ¿Cómo lo dice su nombre? Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer. El artículo 12 de esta convención obliga a todos los estados a garantizar el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación de la familia. ¿Ok? Esta convención tiene un comité CEDAW, que es el órgano que vigila el cumplimiento de la convención, en el cual ha emitido algunas recomendaciones generales. Especialmente la número 24 y número 35 establecen lo siguiente. La negación de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto seguro, es una forma de discriminación. Las leyes que criminalizan el aborto deben ser reformadas porque ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Esto lo dice un órgano internacional y lo dice un instrumento internacional al cual el Ecuador está sujetado. ¿Ok? Entonces, ahí encontramos coherencia con lo que norma la Constitución y por qué en su momento la Corte Constitucional analizó si es que el hecho de que esté aumentado a las mujeres discapacitadas sea constitucional o no y esté de acuerdo con el bloque de constitucionalidad que encierran estos instrumentos internacionales que nombré, como el CEDAW. El siguiente, que es la Convención de Belém do Pará, establece. Este viene a ser un tratado interamericano por la OEA en 1994, que tenía el objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que dice este texto es que define la violencia contra la mujer en resumidas cuentas y referido al tema del día de hoy, que es el aborto, se entiende que sería el mecanismo de seguimiento, tiene un mecanismo de seguimiento igual que el CEDAW, en donde mencionan que considerar obligar a una mujer o niña, especialmente en casos de violación, a llevar a término un embarazo es una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Subraya que el derecho a la salud incluye el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sin convicción, ni coacción, ni violencia. Entonces, ahí entendemos un poquito de cómo todo debe estar relacionado. Cómo es que el Ecuador llegó, mediante la Corte Constitucional, a declarar la inconstitucionalidad de que únicamente puedan abortar mujeres violadas con discapacidad. Entonces, de allí nace, incluso en ese momento me acuerdo que hubo mucha discusión sobre este tema y se entendía como que el aborto hubiera sido aprobado en todas sus circunstancias. En su totalidad. Ajá, y cuando no es así. En la actualidad es únicamente cuando una mujer es violentada. Y justo para entender cómo se regula o cuáles son los límites de lo que se estableció para la despenalización del aborto, en 2022 se aprobó la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres que han sido violadas. Y en este caso establecen algunos requisitos de procedimiento, requisitos que se supone que las instituciones, especialmente de salud, deben aplicarlos.
Y en este caso, para que una mujer pueda acceder al aborto en caso de violación, debe haber al menos el cumplimiento de alguno de estos 3 requisitos. El primero, que ella haya puesto una denuncia y esta denuncia no debió haber tenido un término del caso como una sentencia, no debe haber una sentencia condenatoria, sino solamente es preciso que exista la denuncia. En un segundo caso tenemos el formulario de declaración jurada, que esto es un documento que lo tiene cada institución de salud, en donde la persona establece que ha sido violada y que quiere acceder al servicio de interrupción del embarazo. Y las personas, los médicos o el personal de salud, tiene que atender a esta solicitud. Y precisamente hablando un poco sobre la discrepancia de las opiniones, de que tal vez un médico no esté de acuerdo o no quiera sumarse a esta solicitud, la ley le da la posibilidad de que no lo haga esa persona, pero el centro de salud con responsabilidad debe asignar a otra persona que sí lo haga, de manera que se cumpla de manera objetiva y efectiva la solicitud, para que no se vulnere el derecho al acceso a la interrupción del embarazo de esta mujer. Y en un tercer caso también es un examen médico al que puede someterse una mujer en donde se haya evidenciado signos de violación o incluso que también se vea que evidentemente existe el embarazo, para que una mujer pueda solicitar acceder a este servicio. Recuerden que estos 3 requisitos no deben ser conjuntos, se pueden cumplir uno a uno, pero sí es necesario que se puedan establecer de esta forma. Y eso lo establece la ley de manera para que lo conozcan, porque no es algo que se imparte, no se dice en las universidades ni siquiera, no se dice en los medios digitales, ni tampoco televisión o radio, no se establece cómo se puede acceder a estos servicios. Independientemente de cuál sea la atención de las personas que están dentro de las instituciones públicas, porque sabemos que hay un sinfín de ideologías, hay personas que todavía no están de acuerdo con estas circunstancias, pero funciona de esta forma. Es muy importante informarnos acerca de la ley y también un poco hablando acerca de los plazos, que también es una condición para acceder al aborto, y esto de la siguiente forma. De forma general, se puede acceder a la interrupción del embarazo a las 12 semanas. Esto hablando de mujeres y adolescentes. Pero de una forma excepcional, una niña y adolescente y también una mujer que pertenece a un pueblo o nacionalidad indígena o incluso que pertenece a la ruralidad puede acceder hasta las 18 semanas para la interrupción de forma excepcional, sobre todo procurando que no existen los espacios, las instituciones para el fácil acceso, así también como no existe el conocimiento, no existe la manera en la que estas mujeres puedan conocer que tienen este derecho para acceder a la interrupción del embarazo. Y también tomando en cuenta a niñas y adolescentes, porque recordemos, dentro del Ecuador se ha estimado que quienes pueden menstruar tienen una edad desde los 9 a 10 años en promedio y se protege sobre todo a quienes son menores de edad. Cuando nos referimos a niñas, a pesar de que no está explícitamente la palabra adolescentes, la ley sí menciona que es hasta los 18 años, hasta los 17 años antes de cumplir los 18, para poder acceder hasta las 18 semanas de embarazo a la interrupción de este. Ok. Hay algo que también platicaste y que me gustaría solo un poquito profundizar. Es el tema de la objeción de conciencia. El hecho de que el Estado también ha considerado que existen, pues obviamente, una disputa entre derechos. El derecho de una mujer a acceder al aborto, interrumpir el embarazo, y el derecho de una persona que no está de acuerdo con su ideología, decide que siendo médico no se siente de acuerdo, no se siente cómodo con la idea de interrumpir el embarazo de otra persona. ¿Qué se procede a hacer? Ya lo dijo Priscila, pues se supone que puede decir que no, y pues el centro de atención médica tiene que procurar que también se respete el derecho de la mujer que quiere interrumpir el embarazo. Este tipo de formas de ponderar los derechos y tratar de ver mecanismos para que se respeten ambos derechos han sido observados por el Estado. De forma más, digamos, por pasos, pongámosle, ¿cómo debe suceder esto? Es de la siguiente manera.
Esta objeción de conciencia por el médico o médica que realice el procedimiento no debe ser espontáneo en ese momento. No es como que va a llegar la chica que va a interrumpir su embarazo y dice, no, yo no quiero. Y la chica ya preparada o lo que sea. Entonces, él debe con tiempo presentar una, ¿cómo sería? Petición o un escrito en donde haga entender el que tiene una objeción de conciencia que no podría realizar este procedimiento porque obviamente no va con sus valores. Esto permite tener una base escrita, un documento que permite al centro médico también derivar a un médico que pueda realizar este procedimiento. Entonces, mediante esta forma de hacer las cosas se puede procurar el respeto de los derechos de la persona que pues no puede estar de acuerdo, no se siente cómoda con la idea de interrumpir un embarazo, y también el derecho que tiene una persona a interrumpir su embarazo, porque pues está vulnerando su proyecto de vida, está vulnerando su planificación y de hecho es víctima de una circunstancia mucho peor. Adicionalmente, a pesar de que una persona que es un médico no acceda a realizar el aborto, también aquí existe una protección para las menores de edad que quieren acceder al aborto, pero no tienen el consentimiento o el permiso de sus representantes legales o de sus padres. Esta ley establece que no hace falta que ellos tengan el consentimiento expreso, escrito de los padres, sino que es solamente estricto el consentimiento de la víctima. Y en este caso es un poco para procurar la dignidad y sobre todo proteger todo lo que implica revictimización. No realizar la revictimización, sobre todo porque es un daño psicológico, físico, y también entendiendo que si se declara que hay una violación y una mujer no quiere tener, una adolescente no quiere tener un embarazo, no quiere seguir el embarazo y seguramente no quiere tener un hijo, le da esta seguridad de manera en la que se van a tomar las medidas necesarias dentro de los centros de salud para que incluso no exista coerción por parte de los tutores, los padres o algún tipo de intimidación, de manera que ella no pueda tomar esta decisión o incluso se siente intimidada para tomarla. Eso es algo que también me faltó. El médico que tenga esta objeción de conciencia tampoco puede mencionar algo o tratar de sugestionar a la persona para interrumpir el embarazo. Pues claramente, para no interrumpir el embarazo, porque es el derecho de la persona y esta persona pues no puede ser coaccionada, como lo mencionaste, o intimidada en este procedimiento que es muy delicado. Entonces, al esta persona no estar de acuerdo, el médico o médica no estar de acuerdo, no tiene el derecho de tratar de sugestionar a la víctima para que no aborte. Se respeta su derecho a su ideología, a su forma de ver o sus valores, procurando que él no realice esta práctica, pero también tiene la obligación de no tratar de coaccionar a la víctima. Eso me faltó, bien que lo dijiste. Y en eso también lo agrego en esta parte, justo una forma de discriminación o violencia también implica el hacer algunos comentarios que puedan afectar a la víctima o que puedan incluso dentro de la revictimización considerarse, porque esto es una vulneración clara a las decisiones que está tomando la víctima, así también como los hechos que la han llevado para que ella tenga que acceder al servicio de aborto por violación. Y así también el médico tiene la responsabilidad del secreto profesional, de manera en la que no va a proferir o no va a comentar los hechos, ni tampoco va a respetar sobre todo los deseos de la víctima, así también como no comentarle a los padres o a las personas que estén cerca de ellas lo que está pasando si la víctima no lo desea de esa forma. Y ahí es cuando nuevamente esto se conecta con la realidad. Cuando el acceso falla, muchas mujeres terminan recurriendo a opciones inseguras. Bueno, para entender realmente este tema hay que mirar las cifras y la realidad que hay detrás. En Ecuador, entre 2013 y 2017 se registraron más de 109,000 abortos, lo que equivale a aproximadamente a 61 casos diarios.
Y aquí viene lo importante, no todos estos procedimientos son legales, lo que significa que gran parte recurre a la clandestinidad. Si nosotros hablamos de esto, pues aquí hablamos que implica mucho, que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir el embarazo sin condiciones médicas adecuadas, lo cual las expone a riesgos graves para su salud. Por ejemplo, pueden sufrir hemorragias e infecciones. La INEC en 2024 registró las complicaciones más frecuentes a las hemorragias e infecciones. En las hemorragias las registró con un 22.36% y las infecciones con un 9.21%. Que esto nos quiere decir que no son teorías, son complicaciones reales y mediables. También pueden, para las mujeres, el acceder a estas cosas inseguras, también puede existir un daño en el sistema reproductivo e incluso en casos más extremos, hasta la mujer puede incluso perder la vida. Por eso, esto no es solo un tema legal, sino también un problema de salud pública. Sí. A esto también lo conectamos directamente con lo que ya se mencionaba antes sobre el marco legal, que en Ecuador el aborto es legal, pero solo en ciertos casos, como ya lo mencionó Priscila, que cuando esto existe, cuando hay un riesgo para la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo es un producto de una violación. Pero cuando una mujer no entra en estos casos, muchas veces no tiene otra opción que recurrir a la clandestinidad, porque en muchos casos es una niña, es una adolescente y no puede hacerlo. En Ecuador, entre 2019 y 2023, se registraron casos de 4.937 niñas menores de 14 años y en 2023 solo 247 recurrieron al aborto legal, lo que nos dice que esta falta de acceso que tuvieron al aborto legal muy seguramente tal vez en algunos casos sí lo tuvieron al niño, pero en otros casos posiblemente recurrieron al aborto ilegal. A pesar de todo esto, las mujeres, niñas, adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes, ellas recurren a esto porque porque no tienen la información suficiente, no tienen esa información que es necesaria. Aquí se dice que las mujeres que viven en zonas rurales o son de escasos recursos son las que más recurren a esto porque no quieren prácticamente traer a un niño al mundo cuando no pueden ni siquiera solventarse ellas mismas, incluso por la desinformación. Esto también nos dice que se considera algo importante, incluso en los casos donde sí es legal, pueden existir barreras. Por ejemplo, la objeción de conciencia de que hablaba Nico, de algunos profesionales de la salud que puede dificultar el acceso a estos servicios. Entonces, el resultado es claro. Mientras más limitado o difícil sea el acceso legal, mayor es el riesgo de que aumente los abortos inseguros. Y aquí hay otro punto clave. No todas las mujeres enfrentan ese problema de la misma forma. Las más afectadas, como ya lo dije, son las mujeres jóvenes, las que tienen bajos recursos o las que viven en zonas rurales porque tienen menos acceso a esta información y a servicios de salud. Por eso las cifras nos dejan una idea muy clara del aborto, que prácticamente no desaparece, sino que no está registrado. Nosotros, tal vez yo ahora di unas cifras, pero tampoco puedo decir que son las cifras exactas de absolutamente todas las mujeres que han recurrido a esto. Aquí también nos conecta con los tratados internacionales y las normas constitucionales que buscan proteger la salud, la vida y la dignidad de las mujeres. En Ecuador se registró de 2020 a 2023 un aumento bastante creciente, la verdad. En 2020 se registraron 701 casos, en 2021 923 casos, en 2022 937 casos y para 2023 ya se registraron 1.012 casos sobre los abortos inseguros. A partir de aquí, aproximadamente el 84% de los abortos inseguros terminan en hospitales públicos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen riesgos, como ya lo mencioné, las enfermedades o las hemorragias e infecciones que les causa.
Aquí entra un problema, porque esto significa que existe la saturación del sistema de salud, Claro. también entra el mayor riesgo público y las emergencias que se pudieran evitar si es que ellas hubieran logrado llegar a este acceso Sí. legal. Y yo quiero aclararte algo aquí en este momento. Tal vez es que no es muy conocido. Hubo un acuerdo ministerial en 2017 en el que se mencionaba una disposición precisamente para los médicos. Era que ellos deben realizar la atención a las personas, a las mujeres que tengan todos estos síntomas producidos por el aborto que es ilegal. Ajá. Tienen que atender a la víctima de manera que no es correcto evitar la responsabilidad penal porque no implica, en este caso, en este contexto, ser cómplice de un aborto ilegal, sino más bien darle la atención necesaria para que una mujer pueda lograr vivir porque son infecciones, era todo lo que mencionaste, es algo muy importante, creo que es bueno saberlo. Sí. Interesante. Otra relación con lo que también nosotros lo podemos relacionar es con la ¿Eso de mortalidad? Sí, ¿verdad? Aquí entra, en 2023 se registró un 35.6 por cada 100.000 nacidos vivos y en 2024 se registró un 32% por cada 100.000 nacidos vivos. Parte de estas muertes está relacionada con los abortos inseguros, ya que las madres por muchas causas, como ya las mencioné, llegan a perder la vida lamentablemente porque asimismo no lograron recurrir al aborto legal. Entonces, en conclusión, podría decir que más allá del debate legal o moral, estamos frente a una realidad que implica riesgos concretos para la salud de la mujer y que refleja desigualdades en el acceso a derechos en Ecuador, sobre todo. Sí, Sí. verdad, muy cierto. Bueno, creo que nosotros ya nos pasamos un poquito con el tiempo en cabina, entonces nos ha quedado muy claro. Lo que hemos tratado es de informar y permitir que más personas puedan tener conocimiento sobre el acceso al aborto o a la interrupción del embarazo en los casos que pues, la ley lo permite y que podamos también tener conciencia acerca de los riesgos que repercuten tener un aborto en la clandestinidad. Esperamos quizá en otra ocasión poder discutir un poco más a fondo este tema, quizá y sí, ya ponernos medio polémicos, pero por el momento hemos terminado. Entonces, les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Sé que había partido y probablemente estaban más ocupados en eso, pero a quienes nos estaban escuchando, pues les agradecemos mucho. Quienes nos van a poder ver en Facebook o en nuestras plataformas, pues esperamos que también les haya gustado la pequeña discusión y también conversación. Muchas gracias por vernos y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Adiós. queridos oyentes. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos.